Muy buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conmemoración. Me gusta la palabra conmemoración, es hacer memoria en conjunto, donde a 8 décadas de la aparición de ese texto, cuya enumeración en la voz de Laura Rosato, sus 37 visiones metonímicas del universo, digamos, postulan la idea de un espacio-tiempo concentrado en un solo punto. Convoca nada más y nada menos que en este lugar, que lleva el nombre de su autor, convoca el enigma de qué son las bibliotecas y de qué es la Biblioteca Nacional. Biblioteca de bibliotecas. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos en el hecho que imaginamos el paraíso como una biblioteca. Por lo tanto, estamos en el corazón del paraíso. Esta conmemoración y este evento en particular, tiene una característica muy específica, que es que hace medio siglo, un poquito más, Saúl empezó a publicar desde esa atalaya, que es Estados Unidos, su revista Hispamérica, desde el cual se pensó y se seguirá pensando la literatura universal, pero sobre todo la literatura latinoamericana y argentina. Hoy presentamos el número de Hispamérica, es la tercera ocasión que venimos armando junto con la programación de la Biblioteca Nacional, números especiales de la revista. Hemos hecho Borges, hemos hecho Cortázar y volvemos con Borges. Esta vez la excusa es el Aleph. Bueno, Saúl Sosnowski es una persona entrañable, todos lo conocemos, lo adoramos, es un amigo de la casa. Recién dije desde Estados Unidos, no sé si lo hiciste desde Estados Unidos, creo que vos nunca te fuiste, como en el verso que siempre dice Troilo, ¿no? Nunca me fui, miro desde otros lados, pero sí es cierto que esa distancia te dio la suficiente perspectiva para poder abordar de un modo apasionado y crítico a la vez, distanciado e involucrado, las distintas vicisitudes con las cuales se ha pensado la literatura. Bueno, en este evento, no voy a hablar más, en este evento Saúl ha convocado 10 voces de 10 colaboradores de la revista para decir lo propio, justamente de lo que se trata en momentos de turbulencias, en momentos de angustia. El Aleph también tiene una beta esperanzada. Se trata justamente de convocar las voces de la Argentina que hacen que la Argentina siga siendo la Argentina. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra a Saúl. O a Germán. Bueno. Bueno. Qué tarea difícil, gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Germán Álvarez. Dirigimos junto a Laura Rosato el Centro de Estudios Borgianos. Bueno, es un poco, la verdad que me dejaste poco que decir, Guillermo, pero bueno, vamos a decir que nos reunimos nuevamente para celebrar un nuevo número de la revista Hispamérica en este auditorio Jorge Luis Borges, de esta casa que nos reúne, que es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Este acto se inscribe en una tradición que cumple un recorrido que comienza con el festejo de los primeros 25 años de la revista en este mismo lugar. Luego tuvimos el placer de compartir su nada menos que 50 aniversario con un ejemplar en colaboración plenamente dedicado a Borges, con material del fecundo archivo de la revista. El año pasado repetimos, pero con otra figura clave de la literatura argentina, el otro santo de Saúl, que fue Julio Cortázar. En el caso de hoy nos reúne Hispamérica y la biblioteca para recordar otro aniversario, el número 80 de la aparición del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges, en el número 131 de la revista Sur de septiembre de 1945. En el cuento se nos presenta una tradición de aniversarios, dice Borges, melancólico y vanamente eróticos, donde un Borges desdoblado en personaje pasaba todos los 30 de abril conmemorando el día de nacimiento de una mujer que había amado, que lo había rechazado y que ahora estaba muerta. Porque de esta manera podía consagrarse a su memoria sin esperanza, pero también sin humillación. El acto de conmemorar es un hecho, es dar cuenta del paso del tiempo, pero también es tratar de conjeturarlo en la memoria.
de quedarnos con algo de esa materia intangible en la forma de recuerdos. Como Borges dice en el relato, cambiará el universo, pero yo no. De esta manera los aniversarios también nos recuerdan la vida, no solo de la forma retrospectiva, sino de manera vital. La actualidad del cuento, 80 años de su escritura, nos recuerda que hay cosas que el propio tiempo no logra tocar, o mejor aún, que seguirá cambiando con cada nuevo lector que se aproxime a él. En ese sentido, esta presentación se propone indagar en ese juego de similitudes y diferencias que ocurre cada vez que un lector llega por primera vez a un texto o lo relee. Texto y lector en permanente mutación. Como dice la sentencia de Heráclito, recordada por Borges, nadie baja el mismo río dos veces. Muchas gracias. Bueno, recomendamos, por favor, que bajen sus celulares, así podemos tener el acto. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Germán. Les quiero leer algo que se llama Aleph a los 80. No dije ni él ni la. Aleph a los 80. Recuerdo que la vi 2 o 3 años después de la publicación del Aleph. No fue en un sótano cerca de la casa de mis tíos, que vivían ahí por ese barrio, sino a media cuadra del Arroyo Maldonado. Lucía espléndida, con su atuendo negro sobre un fondo blanco, bien plantada junto a otras vestidas a la usanza de esos tiempos. La más cercana parecía una plancha o una locomotora sin ruedas. Otra era como un portal. Había otras que semejaban una gota, la ventana abierta de una casita, una línea vertical, un flaco cabizbajo apoyado contra la pared del almacén. Recuerdo que me habían contado historias sobre cada una de ellas. Y también recuerdo que me costaba dejar de mirar a la primera. Era la más bella. Mucho después, para distraerme, solía dibujarla junto a la que parecía un tridente con senderos que hilaban a las demás. La Aleph llevaba puesta una banda real. Tenía fija la mirada en el horizonte o quizá apuntaba al cielo. Y la base estaba firmemente clavada en la tierra. Todas las letras, lo supe después, que eran 22, estaban alineadas sobre la mesa de la cocina a pocos metros de unas hornallas alimentadas con carbón. Para verlas tenía que subirme a un banquito y abrir el libro que las encerraba, aunque la mía, la favorita, también estaba en un cuerpo menor en la tapa del libro. Era una tapa color de arena sobre la que estaban impresas las palabras Reishit Da'at, principio del saber, comienzo del conocimiento. No era un libro de filosofía ni de teología, aunque hoy creo que en esas páginas tan espaciadas en las que bailaban todas las letras del alfabeto, ese principio marcaba el acceso a todo lo que vendría después. Lo tengo a mi derecha, ese libro, y la mirada que lo acaricia recupera la voz de quien pronunciaba cada variante apuntando a cada signo diacrítico. Sin ellos, solo restaba el silencio o la expresión de quien trata de enunciar su deseo. Después de la inaudible Aleph, marcha acompasada la letra Bet, que agregada a la primera palabra del libro, declara el inicio de la creación del universo, Breishit. Muchas décadas después de esos primeros momentos, otra hidalga tapa con la primera letra se sumaría a la primera. Esta venía acompañada de un sol radiante, un reloj de arena, una mano alzada hacia las alturas. Tengo la primera edición del Aleph, de Losada 1949, a mi izquierda.
Un equilibrio de ejemplares, entonces, como el que sostiene el diseño de esa letra. Y entonces otra voz, la de Borges recitando en hebreo el primer versículo del Génesis. En la tradición judía, las letras y los números poseen un valor simbólico. Borges aludió a ella en el Aleph y justificó devociones en una vindicación de la Cábala. Inserto en esa tradición, y porque ahora se cumplen 80 años de la publicación del Aleph, más que atender a la pequeña esfera tornasolada, cabe considerar a la letra y al número. Aleph, una letra inefable que en su silencio alberga lo misterioso. Sin aliento su sonido, aliento que da vida, está asociada con el infinito Ein Sof, literalmente sin fin. 2 palabras, 6 letras en ambos idiomas, hebreo y español. Primera letra, el Aleph, cuyo valor es 1, y así se nombra al número 1, Ejad, de transparente alusión a un Dios que es uno y único. Primera letra también de la palabra Emet, verdad, que le da vida al golem y cuya ausencia, al volverse Met, denuncia la muerte. Un Midrash cuenta que al cederle a la letra Bet, la crónica que narra la creación del universo, la salida de lo solo o del que está solo a la dimensión de la cual emana lo otro, la letra Aleph fue compensada con el inicio del término Anoji, el yo Dios, del primer principio, primero de los comúnmente llamados 10 mandamientos. También fue parte del verbo de la creación y del nombre de Dios. Aleph, la primera letra que es parte de los 3 primeros vocablos del Génesis, Bereshit, Bara, Elohim, porque todo, después de todo es Aleph. Y voy de 1 a 80. De Aleph a la letra P, cuyo valor numérico es 80 y significa boca. Y así se transita del ansia de enunciación de la palabra sin aliento a la capacidad de nombrar y narrar. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca?, se pregunta Borges. Tras el reto de lo desconcertante, da con la respuesta. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré es sucesivo porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Y da con ello. Da con ello porque como recoge una legendaria tradición, el número 80, la letra P, que se asemeja a una boca abierta, está asociado con la fuerza, vinculado con el saber acumulado a lo largo de una vida, con la capacidad de reconocer el poder de enunciarlo y poseer la habilidad para comunicarlo. Atónito ante la aparición del Aleph, es la sabiduría y la madurez del personaje Borges lo que permite que comparta aquello que la locuacidad del versificador será incapaz de percibir. Aliento mesurado de la lengua, el poder de la palabra, otra versión del Aleph. Este número de Hispamérica, como mencionaron recién Guillermo y Germán, celebra los 80 años que han transcurrido desde la publicación del Aleph en la revista Sur y es singular en varios sentidos. Señalo su particularidad. Hemos entretejido los ensayos de quienes, desde sus respectivas disciplinas, ofrecieron modos de leer este relato, con las páginas de quienes respondieron a la siguiente pregunta. ¿Cómo leíste el Aleph antes, por primera vez, si lo recordás? ¿Qué
te dice este cuento ahora? La anécdota personal, la reflexión y el desafío están presentes en las respuestas y las escucharemos dentro de unos minutos. Los ensayos fueron escritos por Lucas Adur, Santiago de Luca, Alberto Rojo, Guillermo Martínez, Carlos Gamerro, Juan Matió, Patricio Zunini, Daniel Meca y Facundo Oviedo. Y me alegra muchísimo que varios de ellos estén aquí con nosotros. Esta tercera coedición de Hispamérica con el Centro de Estudios Borgianos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno es posible, y solo es posible, gracias a la cercana colaboración y a la amistad que me une con Laura Rosato, con Germán Álvarez y con Guillermo David. La portada de este número aniversario se ve agraciada con la mirada artística de Mirta Kupferning, querida amiga con quien transitamos las páginas de Borges para producir los ejemplares de Bibliofilia, de Borges y la Cábala, Senderos del Verbo, y lo que de ellos se sigue derivando. Además de quienes nos contarán ahora su relación con el Aleph, en un orden que ellos desconocen, en este número que ustedes recibirán después, porque este es un cumpleaños y en cada cumpleaños hay que recibir un regalo. Si estuvieron con nosotros en las celebraciones de Borges y de Cortázar, saben que hay un ejemplar para cada uno de ustedes. Además de quienes nos contarán esta relación, en ese número van a hallar textos de Martín Cohen, Luisa Futoransky, Alberto Mangel, Liliana Weinberg, Reina Roffé, Teresa Andrueto, Patricia Suárez, Leo Oyola, Laura de María, Roberto Broski y Graciela Montaldo. Hay razones y hay fechas propicias para las celebraciones. Esta, estoy seguro, es una de ellas. Gracias. Si alguien quiere hablar desde donde está, está bien. Si alguien quiere usar el atril, también está disponible. La primera persona a quien invito es Ana María Shua. Muchísimas gracias. La verdad es que sentadita acá al final de todo, lo que menos me esperaba era ser la primera en hablar. Pero yo tenía muchas ganas de contarles cómo fue mi primer encuentro con el Aleph de Borges. Yo era muy chica, no joven, chica, tendría 10, 11 años. Pero ya tenía claro que quería hacer algo que en ese momento todavía no tenía un nombre muy claro. Yo quería ser una intelectual. Pero estábamos a principios de los 60. Intelectual todavía no era algo que se usaba, no significaba nada. Entonces lo que yo quería ser era una persona culta. Quería ser una persona culta. Y bueno, interrogué a la gente a la que yo respetaba para que me explicaran qué era lo que tenía que hacer para lograr esto. Entonces mi mamá me dijo, para ser una persona culta tenés que aprenderte el Martín Fierro de memoria y leer a Borges, y ir a conferencias y leer a Borges. Y le pregunté a mi maestra, y mi maestra me dijo, bueno, para ser una persona culta hay que tener una biblioteca, pero una biblioteca no es juntar libros al tuntún. La biblioteca tiene que tener todos los libros forrados y fichados. Y hay que leer a Borges. Bueno, entonces junté todos mis ahorros, me compré una enorme cantidad de papel para forrar los libros, era rojo con pintitas blancas. Yo tenía 70 libros en esa época, esa era mi biblioteca. Empecé a forrar mis libros, pero era muy torpe, lo hacía mal, tardaba muchísimo. Forré unos 5 libros más o menos y renuncié y dije, bueno, no, este no es mi camino. Traté de fichar los libros, me llevó toda una tarde fichar El Conde de Montecristo. Y
renuncié porque no iba a pasar 70 tardes fichando libros. Bueno, lo de la biblioteca, nada, no servía. Entonces, bueno, decidí dedicar ese verano a aprenderme el Martín Fierro de memoria. Y llegué a aprenderme unas 3 páginas de memoria y comprendí también a través de ese esfuerzo que nunca iba a poder saber todo el Martín Fierro. Me quedaba leer a Borges. En la casa de uno de mis tíos encontré un ejemplar de El Aleph. Leí todos los cuentos y leí también el Aleph, por supuesto. No entendía todo, obviamente. Lo que no entendía me lo salteaba, no me importaba. Había algo deleitoso en esa lectura. Había una reunión de palabras inesperadas, palabras que no se encontraban habitualmente unas con otras en el lenguaje de todos los días y que a mí me gustaban y me provocaban muchísimo placer. Y bueno, estaban esos poemas de Carlos Argentino Daneri de los que el otro Borges se burlaba cruelmente, el otro Borges, el Borges personaje, ¿verdad? Y yo no me daba clara cuenta de por qué eran tan malos. Eso me tenía un poquito perturbada. Y de pronto llego al Aleph. Y el Aleph está allí. Y aunque Borges habla de su impericia y de la imposibilidad de transmitir esa idea de infinito que está en el Aleph, sin embargo, no hay nada como las enumeraciones borgianas para transmitir la idea de infinito. Y Borges lo logra, Borges lo hace, Borges nos hace ver el Aleph. Y de todo el Aleph, hay una sola frase, un solo elemento que supera al Aleph y que es todo y que es el centro del cuento. Y que son esas cartas terribles, esas cartas obscenas, irrevocables, que la más amada de las mujeres le ha escrito al más despreciable de los hombres. Y eso lo entendí, me pareció terrible y me di cuenta que Borges, al menos el otro Borges, hubiera cambiado todo su talento, su mordacidad, su sarcasmo, su capacidad literaria, lo hubiera dado todo, hubiera dado el Aleph por ser el destinatario de esas cartas. Y cuando alguna vez escuché decir por ahí Borges nunca escribió un cuento de amor, el Aleph es el cuento de amor más bello y más terrible de toda la literatura argentina. Eso es lo que tengo para decir. Va a ser difícil hablar después de Ani. Ignoraba el orden. Todos ignorábamos. Bueno, como Borges también ignoraba el orden en que se le iban a presentar los objetos del Aleph, es una de las cosas. Yo le dije siempre el Aleph en vez de el Aleph. Bueno, es una de las cosas que más me llamaron la atención al leer ese cuento, al encontrarme con él. La falta de jerarquías, el desorden, el vértigo que hay en esa visión, que esa es una visión total. Yo lo descubrí al cuento y a Borges en la adolescencia. Al que descubrí en la niñez y entendí muy poco, pero me dio vuelta la cabeza, fue a Cervantes, al Quijote, que lo leí a los 12 años, cuando también era chica. En mi casa española, libros argentinos no había. Había libros europeos, mi mamá era lectora, había tenido incluso una pequeña librería, de la cual trajo algunos que estimaba especialmente, a Cervantes ilustrado en una edición preciosa que conservo, lo trajo con ella, pero me faltaba la tradición argentina, que en realidad empezó con alguien que iba a ser muy importante después en todo lo que escribí y estudié, Lucio Victorio Mansilla. Leí Los 7 platos de arroz con leche. Ese fue mi Aleph y mi piedra roseta de la literatura argentina. Pero Borges también estuvo ahí desde el principio, junto con Adán Buenos Aires y Leopoldo Marechal, casi como dos caras de una misma moneda, tan parecidos y tan diferentes.
Y quizá ese caudal inmenso que es el Adán Buenos Aires, donde hay una aspiración loca de totalidad, está concentrado en el Aleph. Se me ocurre ahora y creo que es un vaso comunicante entre los dos. Yo tuve buenos profesores de literatura en el secundario, a los que siempre les agradeceré, y cada vez que pienso en lo que a veces se escuché decir despectivamente, como que enseñar literatura en el secundario, bueno, era algo menor, que lo importante es la investigación. Sí, claro, es muy importante, pero ser un buen profesor de literatura en el secundario es imprescindible, es un servicio imprescindible que yo agradezco todos los días. Mi revelador del Aleph fue un profesor que falleció hace poco, Carlos García Mochales, que además era director de teatro, y también le debo una iniciación teatral. Y yo estimaba tanto al Borges que descubrí, y también estimaba tanto al profesor, y me resultaba alguien tan admirable ante quien quería quedar lo mejor posible, que escribí una larga monografía sobre Borges en esa época. La releí un poco, todavía la tengo, la releí para, no lo puse en esta página, pero sí para escribirla. La verdad que no estaba mal para la edad que tenía, y creo que hay muchas intuiciones que después, en definitiva, desarrollé. En ese momento vi dos cosas, las que digo aquí. El éxtasis, por un lado, que fue la dominante cuando tenía 16, porque yo lo leí como un cuento de revelación, algo que, bueno, era un rayo que te partía la cabeza y te hacía ver lo que estaba oculto debajo de la superficie, en el lugar más inesperado. Pero también vi la ironía y el escepticismo. Esa ironía, esa tristeza, ese duelo, porque es un cuento de duelo, así como es un bellísimo cuento de amor, es un cuento de duelo tremendo, porque ese amor es irrecuperable, es insanable, no va a estar nunca, y nunca estuvo, que es lo peor, nunca estuvo de ninguna manera, ¿no? Extracto alguna cosita de lo que escribí acá. Años más tarde, releyéndolo muchas veces, porque esta no fue no estuvo desde los 16 en un cajón y volví a leerlo ahora, ¿no? Leía a Borges infinitamente, pero para este trabajo en particular me volvió a llamar la atención la caricatura mordaz, no solamente de Carlos Argentino Daneri, que es un ridículo y fanfarrón y fatuo escritor, sino en cierto modo del mismo oficio de escribir, porque Borges es un enorme crítico de los límites del lenguaje y de los límites de la literatura. Fue alguien que batalló siempre contra esos límites, sabiendo que estamos en la cárcel del lenguaje y que de alguna forma hay que romperla. Y no se puede romper al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, este versificador erudito, fatuo, ramplón, que vuelca lo que tiene de imaginación creativa, que no es mucho, lo vuelca en elaboradas justificaciones de los versos, pero es incapaz de escribir uno bueno, también es Borges de algún modo. Y hasta se parece incluso, y creo que hay un punto de crueldad de Borges hacia sí mismo, hasta se parece incluso físicamente a Borges. Si uno mira la descripción del personaje y los retratos de Borges que conocemos, lee que este Daneri era rosado, considerable, canoso. Algo de eso hay en el Borges físico, de la madurez que conocemos también. Como Borges, Daneri ocupa un cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Ese fue un destino laboral de Borges. Pero, a diferencia de él, ha sido el amante de la admirada Beatriz, la de Dante y la de todas las Beatrices posibles, y va a ser galardonado con un premio nacional por estos engendros poéticos que pretenden dar cuenta del universo, imitar la visión total obtenida a través del prodigioso Aleph o Aleph. El acceso a esa mágica ventana en la percepción ordinaria no le garantiza, por cierto, el triunfo metafísico ni estético, aunque tampoco lo lleva al fracaso mundano. Daneri será premiado por los lamentables versos que el Aleph le inspiró. Gran paradoja, ¿no? Uno puede descubrir la totalidad
y producir lo que Daneri produce. Para Borges, narrador, la revelación es abrumadora y amarga. Es un éxtasis perverso, por lo que ya dijo también Ani. Le integra la intolerable verdad del desamor y de la muerte, la reliquia atroz en la chacarita de lo que la amada deliciosamente había sido. Es una Beatriz que no lo conduce como la del Dante Alighieri al paraíso. La visión queda enterrada en el submundo infernal del sótano, donde conoce quizá el mayor padecimiento de su vida. Y es mejor que así sea. El conocimiento absoluto no se puede soportar. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó el olvido. En este cuento triste, la última palabra la tiene la ironía. Quizás el Aleph de la calle Garay era falso, conjetura el narrador. Quizás es más y menos que un espejo del universo. ¿Acaso no es visible ni resplandece? Como saben los fieles creyentes, no los escritores dubitativos, todos nosotros, está oculto dentro de una de las columnas de piedra de una mezquita en El Cairo, y de él solo puede escucharse un atareado rumor. Muchas gracias por esta invitación. Siempre fui muy mal improvisador. Lo que voy a hacer es, voy a leer mi contribución al número de Hispamérica, que es una escasa página. En mi temprana juventud, y aún en la menos temprana, a medida que fueron apareciendo para mí, así como muchos otros relatos de Jorge Luis Borges, este produjo un perdurable deslumbramiento. Ya había estudiado en el colegio secundario por esa sana costumbre que tenían los maestros de entonces y aprendido de memoria el poema conjetural y el general Quiroga va en coche al muere, como se llamaba en la época. Pero los cuentos llegaron de la mano de un hermano mayor y así como llegaron, me fueron maravillando. La muerte y la brújula, las ruinas circulares, Funes el memorioso, el Aleph. Hay que decirlo también, era una época en la que leer y valorar a Borges representaba un atrevimiento, pecado de lesa izquierda, y te miraba de reojo el 90% de tu gente. El Aleph después fue releído varias veces y estudiado para poder hablar de él a alumnos y otros públicos. Y descubrí cuánto trabajo sobre los borradores había, cuánta corrección y perfeccionamiento, sobre todo de las copiosas enumeraciones y del final, postdata incluida, hasta llegar a la versión que tenemos hoy, dictada enteramente a Estela Canto, a quien está dedicado y quien llevó esa copia dactilografiada a Sur. Por lo que yo sé, existe el manuscrito y la versión de Sur, pero esa copia dactilografiada se ha perdido. Vuelto a leer ahora, para responder cabalmente a la generosa invitación de Saúl, creo encontrar que está todo Borges. Ahí tal vez, como en otros textos de él,
pero muy visible y presente. En lo técnico, la lenta e imperceptible inmersión de lo real en el universo fantástico. La superposición de un universo al otro hasta confundirlos. La crítica al realismo y al psicologismo. La burla de un lenguaje y una poética que pretenden ser literarios y son una trivial enumeración de cosas y sucesos. Se quedan en el decir. Y más allá, como siempre, su afecto y admiración por la cultura judía, el infinito literario, la búsqueda y el hallazgo de las palabras secretas, la soberanía del libro, el poder de la letra, las repercusiones incalculables de lo verbal. Gracias, Saúl, por invitarme y buenas noches a todos. Antes de leerles lo que escribí para Hispamérica, yo vi a los 16 años subir a Borges una escalera y me habían llevado, nací en el interior, en un pueblo de campo, y me habían llevado mis padres a inscribirme en Filosofía y Letras, y un compañero dijo, ese que está subiendo ahí es Borges. Lo acompañaba una adolescente un poco más grande que yo en ese momento, bellísima, de pelo rojo hasta la cintura, y ahí supe que en tercer año lo iba a tener en literatura inglesa. Así que no había leído el Aleph, había leído también en el colegio Las ruinas circulares y El fin, El sur, y sabía de memoria Fundación Mítica. Con eso había ganado un concurso de oratoria. Así que al año siguiente, con un compañero poeta, los dos teníamos 17, nos escapábamos de la clase de latín que era muy aburrida y nos íbamos a la clase de tercer año y así lo escuché recitar en inglés antiguo el Beowulf. Después leí el Aleph y ahora sí les voy a leer lo que me pasó con eso. Salí de la lectura del Aleph segura de haber atravesado una revelación, una experiencia trascendente. Beatriz Viterbo, La candente mañana, El ansia de gloria de Carlos Argentino, La ironía, Los señores Zunino y Zungri y la pirotecnia poética del primo de la amada me parecieron solo un buen marco. Olvidada del resto del cuento, leí y releí muchas veces el episodio del encuentro con ese punto luminoso en el que converge todo lo creado. Percibí conmovida la hermandad con la caverna de Platón, ahora sótano, y pensé que a diferencia del intrépido esclavo que huyó para ver por fin otro hombre llamado Borges, había tenido la osadía de darse vuelta hacia el proyector, origen de toda sombra, para mirarlo cara a cara. Me pareció entrever que así Dios, si lo había, vería su creación y que en ese caso él fuera tal vez parte de ella, otro fragmento más en la memoria de los hombres. También que si no lo había, era posible que los infinitos fragmentos del Aleph numeraran por siempre la anatomía ilusoria del demiurgo y que yo era parte de esa misma atemporalidad
encarcelada en la densa condena del tiempo, buscando, como tantos, la salida del laberinto para retornar a casa. Muchísimas gracias, Saúl. Realmente he vuelto renovada a este divino escritor, al más grande. Una brevísima anécdota. Si bien me inicié mucho más tarde que quienes hablaron hasta ahora, porque me atraían las policiales, el teatro y ciertas novelas que la falta de talento y curiosidad por la letra me entretenían. Hoy podría decir que inicié a mis 2 nietos haciéndolos incluso dormir a lo largo de nuestros intensos viajes, recitándoles el Aleph, que por supuesto memoricé. En fin, la simultaneidad epifánica de esa esfera tornasolada compartía efectos equivalentes al consumo de mescalina. Una sugerencia del titular de Parapsicología: apreciar fenómenos ultrasensibles como disparador al más allá de la razón. El Aleph fue mi Virgilio alrededor de los 21 años. Cuando rendí el final, recuerdo haber memorizado palabra por palabra la enumeración. Logré teorizar la tormenta mescalínica, los múltiples estímulos perceptuales frente a la cárcel sucesiva del lenguaje gracias a Borges. Todavía el concepto être, c'est, être, parler de Lacan no estaba en el programa. Sin embargo, experimenté una singular sensación al acceder a cadenas significantes sin obvio parentesco. Cápsula en su deriva. A través de los años vuelvo a Bengala, Mirzapur, Fray Bentos, Londres, Adrogué. Leo las cartas de Beatriz, los tonos, la imperecedera lujuria. Releo el Aleph y su laborioso devenir con interés por vislumbrar el entramado retórico, la pertinaz inclusión de Borges, autor protagonista, los intrigantes doblajes, el quién es quién en los juegos de nombres. Carlos Argentino Daneri, personaje moteado con adjetivaciones burlescas hacia el modernismo por vestirse de plumajes siendo un escritor desnudo. La dantesca Beatriz salpicada con un oxímoron tras otro. Esta figura retórica, una de las centrales en su estilo, acompasa el cuento desde los epígrafes hasta la postdata del 1 de marzo de 1943. Gracias, y yo quiero decirle a Saúl y a todos lo feliz que me hizo la invitación, porque están tantos escritores y escritoras que admiro y que admiré desde toda la vida, y estar junto con ellos para mí fue una alegría y por supuesto que un honor desde ya. Y entre casa les cuento una anécdota. Yo estoy en permanente diálogo con mi querida amiga
María Gabriela Misraje, y entonces nos hicimos la confesión, porque no sabíamos una de la otra. Le digo, che, Saúl me invitó para escribir, a mí también. Y yo lo hice primero y te lo mandé primero, pero le dije a Gabriela, vamos a hacer como aquella anécdota que me contó un querido periodista, un colega, que se la contó directamente Neruda. Y Neruda le dijo que se había encontrado en el aeropuerto de Barajas con Alberti y que lo vio de lejos, porque Neruda era grandote de cuerpo y Alberti era más chiquitito. Y entonces lo ve Neruda y se abalanza sobre Alberti, lo abraza y le dice, no nos influenciemos. Y siguió de largo, siguió caminando. Así que recién nos pasamos con María Gabriela las notas cuando ya habíamos entregado ambas y nos maravillamos ambas de las cosas que habíamos escrito, pero no queríamos influirnos una a la otra. Así que bueno, voy a leer lo mío. Se llama El Aleph y yo, 2 edades para un mismo vértigo. Tengo anécdotas cuando fui a hacerle un reportaje a Borges, siendo una periodista pasante, porque ni existía, en ese momento, en el año 79, tenía 19 años y me presenté como pasante a la agencia Telam, que lamentablemente no existe más, y el jefe de redacción, llegado octubre, y habiendo sabido que Borges no recibió ese premio Nobel ese año, me dijo, vas a tener que ir a las 7 de la mañana, entraba al servicio, vas a tener que ir a la casa de Borges, a Maipú, y vas a tener que hacerle un reportaje pequeño para el servicio, porque en ese momento las agencias de noticias tenían un servicio muy importante en todo el país, porque no había periodistas acreditados, en fin, y era para todo el país. Entonces, y yo dije, caramba, ¿cómo? Le pregunto, yo ya lo admiraba, ya había ido a escuchar una clase con una profesora querida del colegio. Para mí era imposible preguntarle a Borges qué había sentido por otra vez no haber ganado el premio Nobel, con lo cual me sentí totalmente apabullada. Un periodista que era un corresponsal de guerra francés que vivía en la Argentina y trabajaba en el servicio de la agencia Telam me dijo, nena, no te preocupes, porque había que demostrar que era ese día específicamente, el 18 de octubre de 1979. Déjamelo a mí. Me salió medio judío y no francés, pero sí, décamelo a mí, me dijo. Y sacó un taco que estaba en la redacción de la agencia Telam en la calle Chacabuco de la pared y se lo metió en el bolsillo, el taco solo, no todo el atrezzo. Y lo puso, como claro, fuimos a las 9 de la mañana a la casa de Borges, yo tímida, porque digo, ¿qué le voy a preguntar? Por favor, me daba una vergüenza total. Me saca una foto dándole la mano, que para mí es la foto de mi vida, y inmediatamente el francés Marcel Martin pone el taco en el brazo del sillón. Total, Borges no veía, ya en el año 79 no veía, y descaradamente queda el taco desubicado en el gran panorama de la foto que fue al servicio y se publicó en todos los diarios de la Argentina. Así que para mí, y la pregunta totalmente avergonzada de parte de mí fue, dígame Borges, yo le dije además que escribía poemas, me invitó para que fuera una tarde a leerle los poemas, que nunca fui, nunca me atreví, pero sí le dije que escribía unos poemas y le pregunté cómo había sido este nuevo día que no había ganado él. Y entonces me contó una anécdota pequeñita. Dice, ayer, y se empezó a reír, entre riéndose, esperaba el semáforo para cruzar la calle Charcas y
un taxista me tocó bocina y dijo, vamos Borges, que ganamos. Y ahí me di cuenta que yo ya estaba en el nivel del fútbol, cosa que no me agradó demasiado. Así que bueno, esa es mi anécdota con Borges, inevitable contarla. Yo no sé si hay tiempo para que lea lo mío. Poquito, bueno, voy a leer el principio por lo menos. Leí el Aleph por primera vez a los 14 años. Recuerdo el libro en las manos como si sostuviera un objeto prohibido, misterioso. No lo entendí del todo y sin embargo me atrapó. La idea de un punto en el que se condensaba todo el universo me desbordaba, como si Borges me hablara desde un lugar que no era este mundo. Sentí vértigo, fascinación. A esa edad uno se asoma al abismo de lo inmenso sin saber todavía cómo nombrarlo. El Aleph me mostró que la literatura podía abrir portales, que había cosas que no hacía falta entender del todo para que nos marcaran. Pero hubo algo más. Fue quizás la primera vez que sentí que la prosa podía ser también poesía. La forma en que Borges nombra lo imposible con precisión de orfebre, esa música contenida en lo inabarcable, despertó y anudó en mí la necesidad de escribir. No para imitarlo, ¿quién podría?, sino para encontrar mi propio modo de decir lo que no se puede decir. Siga su camino, como le hago decir al personaje Borges en mi poemario Homenaje y Conversación, titulado miborges.com, poema 9 cantos. El Aleph me reveló que la poesía no está solo en los versos, sino en la mirada, en la cadencia del pensamiento, en el intento desesperado y hermoso de capturar un eterno instante. Y me voy a saltear un poquito bastante, se lo dejo para el final, pero quiero leer algo más. También ahora comprendo mejor o de manera diferente el tejido profundo que Borges deja entrever, la cultura occidental construida sobre dos vertientes milenarias. Por un lado, la tradición grecorromana, que da forma al relato con su racionalidad, su simetría, su sentido del destino. Por el otro, la raíz hebrea, evocada desde el título mismo, Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, símbolo del origen, lo divino, lo inefable. Una paradójica y silenciosa letra que representa la unidad que contiene lo múltiple. Bueno, hasta aquí y les dejo para que terminen. Les voy a hablar del primer encuentro con Jorge Luis Borges, que fue para mí una lección literaria y, por otra parte, me enseñó quién era el otro, Borges, el otro. Yo tenía 23 años y con ese coraje que nos hace inmortales a esa edad, y mi primer libro publicado, Poemas de la Tierra de la Memoria, voy a la Sociedad Argentina de Escritores, al tercer piso que atendía Gervasio, como recordarán varios de los que están presentes acá, y lo veo a Borges solo, tomando un guindado, bebida de hombre mayor. Dije, Borges, voy y le llevo mi libro. Lo tenía a mi merced, no había él y yo. Me acerqué, insisto, con esa displicencia que uno tiene en los 23, le dije, discúlpeme, maestro, mi nombre es Luis Benítez, acabo de publicar un libro, un poemario, quisiera, bueno, en fin, obsequiárselo si usted me hace el honor. Y él me dijo, bueno, siéntese, joven, como usted sabrá, yo soy ciego, así que le pediría que me lea algunos poemas. Y ahí estaba yo leyéndole a Jorge Luis Borges, nada más ni nada menos, Poemas de la Tierra de la Memoria. Iba todo muy bien, cuando de pronto se abre el ascensor. Ustedes recuerdan que estaba en un lateral antes de entrar al salón con las mesitas, y aparece Alicia Jurado, que era una de las tantas damas de la Guardia de Corps de Giorgi,
y le dice, me mira primero a mí, me fulmina con una mirada, pero digna de Fafnir, más o menos. Y no, a mí no me dice nada. Le dice, Georgie, en el 4º piso hay unos periodistas extranjeros que lo están esperando para reportearlo. Y Borges le responde a Alicia Jurado, algo que yo nunca voy a olvidar. Le dijo, por favor, Alicia, avísele a esos caballeros que me esperen 10 minutos porque estoy hablando con un joven poeta. Ese era Jorge Luis Borges. Bueno, esto es una especulación que la escribí, bueno, gracias a que Saúl es un hombre muy paciente y bondadoso y me tolera dentro de las páginas de Hispamérica ya más de una vez. Y tuvo la generosidad de invitarme a colaborar con tan distinguidos colegas como los que tengo alrededor y otros que están sentados por allá. Lo que nos dijimos el Aleph y yo, lo que sigo sin poder contestarle. Tras conversaciones varias veces reiniciadas y que aún continúan, las páginas del celebérrimo cuento siguen aturdiéndome a puro disparo de polisemia. Desde luego que tanto él como yo hemos cambiado repetidamente desde la primera vez que caminé con Jorge Luis Borges hasta la casa de la calle Garay, ilusión que provee la subjetividad. La metamorfosis es solo mía y se la contagió al texto, pero sí recuerdo que sucedió un día de 1975, el primer deslumbramiento, la relectura apurada, los fogonazos de imágenes, incluyendo el rostro de aquel hombre mayor, a quien en una sola ocasión había visto en la hoy desaparecida Galería de Arte Meridiana de Rodríguez Peña, casi esquina con la avenida Córdoba. En los muchos después, la pregunta fue la misma, es decir, la principal entre las tantas que me proveyó y me brinda el Aleph hasta ahora. ¿Cuál fue la fuente, el origen del núcleo narrativo, para mí? La enigmática esfera diminuta de entre 2 y 3 centímetros, tornasolada, de casi intolerable fulgor, una esfera como del tamaño de un ojo. Hábilmente, Borges nos insinuó hacia el final del cuento unas probabilidades que van desde las cabalísticas hasta las históricas y literarias. Sugerencias que resuenan en mi mente como los inevitables falsos indicios que son obligatorios en los relatos policiales. En la edición realizada por MC de sus obras completas, 1989, en el epílogo del tomo primero suma Borges algo más. En El Zahir y el Aleph creo notar algún influjo del cuento The Crystal Egg, 1899, de Wells. En la referencia, el anticuario Cape se niega a vender por 5 libras una esfera a cuyo través es posible ver múltiples imágenes según se le oriente en una u otra dirección. Lo narrado por Herbert George Wells, el padre de la ciencia ficción, deriva luego a una especulación donde intervienen marcianos. Puede ser, lo escribo sin demasiada convicción. Desde luego que en las décadas posteriores seguí leyendo otras obras, además de volver una y otra vez a El Aleph. Hace años una editorial argentina me encargó prologar el Bhagavad Gita, un texto sagrado hindú de 700 versos, circa siglo VI a III a.C., donde Krishna, una encarnación de la deidad Vishnu, aconseja a su pariente y amigo, el mortal Arjuna, en la víspera de una batalla. Farragosas como nos resultan a la mayoría de los occidentales las literaturas orientales, el texto de referencia posee un capítulo fundamental,
el número 11, traducido habitualmente como la visión de la forma universal, donde el Dios encarnado le presta su mirada, sus ojos, a Arjuna, el humano. Este ve de una sola vez todas las cosas en todos los tiempos, tal como le sucede al protagonista del Aleph, quien yace sobre la escalera del sótano de esa casa cita en la calle Garay, observando a través de la pequeña esfera que está en el escalón 19. Arjuna no resiste la portentosa visión y le suplica al Dios que se la quite y le devuelva la suya. El personaje Borges nos dice: sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Borges, el extraordinario lector, se inspiró en este antiquísimo texto hindú para escribirme, me sigue preguntando el Aleph. Yo sigo sin saber qué contestarle. Muchísimas gracias por su generosidad. Muchas gracias a Saúl, primordialmente porque su invitación me volvió a aproximar a este relato, y que esta aproximación me lleva también a este momento que compartimos con ustedes, con colegas, con relatos muy conmovedores. En mi caso, la aproximación o el regreso a el Aleph tuvo un momento muy, muy intenso la semana pasada, cuando se inauguró la muestra que conmemora el aniversario de la publicación del cuento. Y a partir de ese día, hace una semana, digamos, estoy como recayendo una y otra vez en preguntas que me aparecen hoy, no que me llevan a mis recuerdos, sino a preguntas que se me aparecen hoy. Una de las preguntas que comentaba con las compañeras era si yo podría ser capaz hoy de reconocer la calidad de un texto que se publicara ahora mismo. Si yo tendré la sensibilidad que dedico cada vez que leo el Aleph, ¿no? Estoy pensando en escritores, escritoras muy jóvenes que estarán publicando en la web, que estarán publicando en papel, donde fuera, en libros nuevos, que son escritores desconocidos. Y tal vez haya, y es muy probable que haya, textos que serán recordados dentro de 80 años. Lo que me interrogaba era si yo sería capaz de percibir hoy lo que sigo percibiendo en el Aleph. Y me incomodaba, porque aquellos lectores que abrieron el ejemplar de la revista Sur habrán experimentado lo que nosotros seguimos experimentando, o hay algo así como una acumulación de tiempos, de lecturas, de emociones que dedicamos a cada texto de Borges y también a este relato. Y me reprochaba que tal vez yo quizá no tenga esa generosidad de atender a los nuevos textos que volverían invisible tal vez nuevos Aleph. Inmerso en este vínculo que restablecí con el cuento de Borges, por supuesto, escuché muchas lecturas de la célebre enumeración que incluye el relato. Y me conmovió mucho, y se leyó el jueves pasado en la inauguración, y cuando quien leía pronunció sentí vértigo y lloré. Yo sentí muchas ganas de llorar también. No lloré porque soy una persona que
que se reprime mucho, pero yo supe que tendría que haber estado llorando, y de haber estado solo y no con toda la gente que acompañaba la exposición, hubiera estado bien llorar, me hubiera hecho bien a mí. Y entonces pensé de alguna manera, ¿por qué me emocionaba tanto? Bueno, la emoción estética es quizá la respuesta inmediata, ¿no? La emoción que produce la obra de arte. Pero me pareció también que podría haber algo más, que por qué yo me había entregado a esa enumeración de un modo tal vez distinto al de otras veces. Y me puse a pensar cómo habrá sido cuando Borges escribió esa enumeración. Bueno, por supuesto, hay muchos trabajos que analizan esa enumeración y con mucha inteligencia y con mucha sagacidad. Pero estaba pensando, me imaginaba a Borges escribiendo esa enumeración, y por supuesto, podemos poner en primer lugar la imaginación, ¿no? Imágenes que se van apareciendo para suceder. Pero también pensé que seguramente habrá tenido mucha incidencia la memoria, que probablemente Borges hubiese en buena medida repasado su vida para seleccionar los elementos que incluía en la enumeración. Y entonces, si bien durante muchos años leí esa enumeración como propiedad de Borges, el jueves pasado me ocurrió algo distinto y empecé a sentir algo así como una experiencia interior, que en realidad esa enumeración era la que cada uno de nosotros experimenta cuando repasa su vida. Que ese vértigo, que ese caos, que ese desorden, que esa emoción, que esas revelaciones atroces, que esos momentos de maravilla, son nuestros Aleph personales, que están vinculados con nuestra memoria y acompañados por imágenes. En cierta forma me pareció que por primera vez había experimentado, creo que a todos nos amenaza la posibilidad de un Aleph interior. Y esa vez no tuve más remedio que enfrentarme y acompañar la audición de la enumeración con las experiencias de mi propia vida. En tercer lugar, también durante estos días, hasta llegar a este momento, sentí la verdad de El Aleph, ¿no? Evidentemente, bueno, es un relato fantástico. Pero hay un momento, digamos, en la vida de los lectores, que esas categorías, ¿no?, de realismo y fantástico y todo eso, se desvanecen, nos resultan bastante poco relevantes. En mi caso, yo doy clases y entonces, bueno, a veces recurro a esas categorías. Pero los lectores comprendemos que hay un progresivo acercamiento a una nueva clasificación, y es la de lo verdadero y lo falso, ¿no? Y que textos de Borges, como el de este cuento, se nos presentan en cada relectura con un intenso grado de verdad, ¿no? Entonces ya no nos interesa si eso se puede corresponder o no con experiencias empíricas, sino que experimentamos la verdad en ese relato. Y no sé, por lo menos para mí, estos son tiempos que a mí me atribulan, que incluso para recurrir a una imagen que tenía Borges, porque muchas veces ante ciertos periodos, ante ciertas experiencias, las interpretaba como pesadillas, estar viviendo una pesadilla de la que necesitaba despertar. Yo creo que estoy viviendo, tal vez yo no sea el único, pero estoy viviendo tiempos de pesadilla, y la lectura, el recuerdo, el regreso al Aleph es mi mayor experiencia de verdad respecto de la experiencia de vivir tiempos de pesadilla, es decir, tiempos falsos, tiempos apócrifos. De tal manera que
no es que Borges se convirtió en un refugio, sino que al contrario, se convirtió en una experiencia que me reconcilia con la posibilidad de vivir en la verdad. Muchas gracias. Decir que Borges siempre nos sorprende es casi un lugar común, pero lo traigo para decir que Saúl también siempre nos sorprende. Eso no es un lugar común. Y le agradezco inmensamente la convocatoria para participar en este volumen compartido con la Biblioteca Nacional. No solo por la hermandad, eso es lo que he sentido hoy mientras escuchaba a los compañeros de esta mesa, aún con las diferencias, digo, la sintonía en el amor y en la pasión por este cuento, por Borges, por la literatura. No solo se lo agradezco por eso, sino porque sentí algunas cosas similares a las que comentó Aníbal, ante la posibilidad que me ofreció, que me regaló de releerlo. Es un autor al que releo permanentemente, es un cuento que conozco muy bien, pero gracias a esta invitación del querido Saúl, no sé, 80 veces no, pero creo que 20 lo releí en meses atrás. Y fue una experiencia muy intensa, diferente a las que había tenido a lo largo de los años con este texto. Y sentí también una profunda congoja que, no sé si decir, me sorprendió, pero yo sí lloré, en soledad. Me parece que en este cuento él logra con esa magnífica ironía, el sarcasmo, todo eso de lo cual ya se habló, desquitarse, entre otras cosas, no ya del tema del premio Nobel, que puede parecer muy lejano y muy grande, sino de los premios locales. Eso sí que está presionando justo ahí, el premio que se le niega en Argentina para el libro de ese año, de ese bienio. Y creo que la figura de Daneri opera desde ese ángulo, es la contrafigura, es el que gana. Me parece que sí, que muchos de sus contemporáneos comprendieron la grandeza en aquel momento porque, entre otras cosas, le hacen un desagravio al hecho de que Borges no recibiera el premio por este libro, ya no por este cuento, sino no estaba, o sea, en el Aleph está tematizando lo que no había ganado con el libro anterior. Pero de lo que no se puede desquitar, evidentemente, es de la desilusión amorosa. Por más, frente a los dos duelos que tiene que encarar en este texto, uno lo resuelve risueñamente, con maestría literaria. Creo que el llanto tiene que ver con el dolor, por lo que acá también se dijo antes, de ese amor imposible, porque no la tiene como viva y no la tiene como muerta a Beatriz. Yo no sabía que iba a tener que hablar, es otra de las sorpresas estas que nos ofrece Saúl. Me conmovió profundamente el enlace que él hizo desde el judaísmo, porque muchos de nosotros hemos leído, seguimos leyendo, no solo desde ese ángulo, pero sí, iluminándolo fuertemente desde ese ángulo, porque es una de las prioridades en la obra de Borges. Y la verdad es que siempre que leí el Aleph, me resultó insoslayable, aunque no está tematizado como en otros textos de él, el tema judío, pensándolo en fechas
que él esté escribiendo este cuento en 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y que después, cuando lo publica integrado en el libro entero, elige repetir el nombre cuando recién estamos en el 49 y hace poquito, hace un año menos, de la fundación del Estado, del polémico Estado en la situación actual del polémico gobierno, son dos decisiones muy fuertes que toma Borges y que nunca soslayé ni quiero soslayar, por eso la emoción con las palabras de Saúl. Personalmente no ingresé a Borges, la consigna era el recuerdo de cómo nos acercamos. Yo no ingresé a Borges por la narrativa, sino por la poesía, siendo muy niña, tenía unos 9 o 10 años, cuando mi mamá me regaló, porque yo lo elegí en la librería, un librito de Capeluz que tenía sus poemas. Y ya ahí fue un antes y un después. No sé a qué edad leí el Aleph, en la adolescencia en algún momento, ese me lo compré yo. Y bueno, comparto la experiencia de todos, que el vértigo frente a una escritura que no se parecía a ninguna otra de lo que uno pudiera conocer o imaginar del universo literario. Y creo que lo que más me impactó ahí fue algo que dijo un poco Ani también, como la capacidad combinatoria y todo eso. Pero además el trasfondo filosófico, era el abismo, era asomarse al abismo. No quiero usar demasiado tiempo, aún tenemos que escuchar a Luisa. Les leo, no es un texto crítico, sino un acercamiento desde un lugar propio más literario. Lo que escribí para esta convocatoria de Saúl. Nuestros mundos posibles. Camino por la calle Garay y sé que detrás de alguna puerta de madera o de hierro, además de un gato habrá un pasillo, además del pasillo una escalera, y bajando por ella habrá un sótano, con naipes, retratos, mapas, vidrios. Pero no. De pronto despierto y recuerdo que aquel inmueble había sido destruido y con él se habían ahuyentado el espíritu de Beatriz, las cartas, el alcanfor y las palomas. Sin embargo, luego de una botella de coñac del país regalada por Borges, la bebida que Daneri le ofrece a su invitado se delata como un pseudo coñac. De igual manera, ¿no quedó dicho acaso dentro del texto que el Aleph habría sido un falso Aleph? Entonces sí es posible que en alguna otra casa, detrás de alguna otra puerta de hierro o de madera, se despliegue un pasillo cuyas baldosas se asemejen a las de la quinta de Adrogué y se ingrese a la humedad de la vivienda hasta un comedor y a partir de allí, bajando los peldaños, se llegue a un nuevo sótano donde haya otro Aleph, el auténtico, el verdadero, ese desde el cual sigue escribiéndose hasta hoy la historia de Beatriz Elena Viterbo y Carlos Argentino Daneri junto a Borges, el personaje. En él veo entonces otra vez el cuento inolvidable. En él veo las letras sucesivas que no se agolpan, no se amontonan, no se aprietan, no se destruyen, que casi podrían desplegar todo un alfabeto hebreo, pero en cambio van desde el Aleph hasta la Z de los despojadores Suninu y Sungri y el letrado Suni. Se iluminan en el castellano imprescindible que se hace eco de las calles con sus luces y sus miserias, de Constitución y del resto de la ciudad que las retiene. Y a semejanza de los avisos de cigarrillos, algo llama allí, algo humea con calor literario para siempre, porque encendido como una luciérnaga colosal, el Aleph que se prende y se apaga en la oscuridad o en el silencio, nos mira, me mira, a mí asomada a la barandilla por el borde del libro, a Borges observándolo, maravillado y atónito. Y el Aleph ve en su cuerpo la vigilia de los ojos abiertos, la fugaz ilusión,
la perdida noctámbula. Y el Aleph ve en los labios parpadeantes de Borges el amor que no dice, todo el amor que éste no confiesa, todo el fervor que a tientas lo ilumina, todo el dolor que apenas se entreabre. El Aleph ve por detrás de nosotros, sus lectores tan fieles como un astro o un bosque, las líneas de su piel, del manso rostro que llora para adentro, en lo invisible. El Aleph ve su risa que engrandece las órbitas del orbe y sabe que, como una criatura de la magia, ha sido creado para honrarlo, para que la memoria dilatada lo nombre, aquí y allá, por una y otra vez, en el acotado perímetro del barrio o en el inconcebible universo que lo hermana. Yo veo en el Aleph cómo Borges tiembla, veo en el Aleph cómo Borges goza, veo en el Aleph cómo Borges redime su voz y halla su sosiego de esplendores y lunas, de belleza sin límites, de carcajada amiga, de augurado después. Y sigo mi camino y voy, con su mirada a cuestas, ejemplar bajo el brazo, a mi destino. Hola, bueno, me alegra muchísimo estar en esta celebración, una más de Hispanoamérica. Es maravilloso. Y en este Aleph, que realmente este ejemplar, este nuevo Aleph con todos los Aleph incluidos, poéticos, maravillosos, deslumbrantes, cada uno desde su lugar, de los quienes escribieron. Y yo voy a leer el mío, humildemente, que lleva por título El rival del otro. Empecemos por el principio, como corresponde a un cuento titulado El Aleph. Y en ese principio están el autor y su protagonista narrador de idéntico nombre, una misma persona, pero no son los mismos. Lo sabemos gracias a un texto emblemático, Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Por lo tanto, es al otro quien se va lentamente colándose en la vida del cándidamente fatuo Carlos Argentino Danieri, primo hermano de Beatriz Viterbo, la amada muerta, la bella indiferente. El otro, que comparte con Borges, cito, sus preferencias, pero de un modo vanidoso que lo convierte en el atributo de un actor. Implacable como es el Borges autor con el pomposo poeta, lo es más con su propio alter ego homónimo, en un despliegue de humor que permea este cuento de lúcida inteligencia y de cruel venganza. Confieso que mi simpatía se inclina por Carlos Argentino Danieri, poeta menor. Bueno, tengo que hacer acá un paréntesis, una nota al pie. Borges me cuenta, yo tengo 1000 anécdotas de Borges, lo conocí de chica, así que les ahorro todo eso. Pero recuerdo una vez que, no sé, estaba comentando algo sobre La intrusa. Y dice, siempre las historias de dos hombres que se enamoran de una mujer acaban matándose uno al otro. Entonces yo maté a la mujer. Hay que ver las cosas desde otro lugar. Bueno, yo apuesto por Carlos Argentino Danieri. Poeta menor de sincera petulancia, dispuesto a compartir su secreto con el taimado Borges de la narrativa. El otro, el que se verá enfrentado con algo para él aterrador, la falta de palabras. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. El desesperado escritor logra, sin embargo, describir el fenómeno con envidiable precisión y encontrar múltiples y muy eruditas comparaciones, como bien se ha estado diciendo por acá y citando. Sin perder un compás, ahí mismo, aterido, recostado al pie de la escalera en el sótano de la casa de la calle Garay, urde una venganza casi bíblica. Y al emerger del oscuro niega la existencia de indescriptible fenómeno. Peor aún, el primo de su difunta amada lo trata con la falsa compasión con la que se trata a un loco. ¿Por qué? Porque en el infinito Aleph pudo leer las cartas obscenas, increíbles, precisas que Beatriz le envió alguna vez a Carlos Argentino. Quizá. Eso al menos quiere hacernos creer el texto narrado en primera persona. Pero también cabe sospechar
que la actitud destituyente del protagonista nace de la desesperación de haberse visto enfrentado con sus propios límites ante las constricciones que el sucesivo lenguaje le impone. Un impedimento que nunca molestó a Danieri, quien, sin reconocerlo y sin reconocerlo del todo, le propuso dedicarse vana y meticulosamente a ir describiendo una por una las infinitas visiones transparentes y a la vez sobreimpresas que le brindaba el Aleph. Porque a Carlos Argentino Danieri no le faltan las palabras, no, más bien le sobran, y mucho. Lo redime su intento de abarcar humanamente la inconcebible simultaneidad del Aleph con lo más humano que tenemos, el lenguaje. Ejemplo es su inconmensurable poema en ciernes titulado La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe, según él mismo la describe. Y aunque el otro Borges menciona con plena razón el depravado principio de ostentación verbal de Carlos Argentino Danieri, y no solo en la poesía, podemos conjeturar que los premios que obtuvo fueran a su tenaz perseverancia por decirlo todo. Triunfo entonces el primo de Beatriz Viterbo, bufonesco, inconcebible rival del mítico otro Borges, pero rival al fin, en más de un aspecto. En esas conversaciones que solías tener con Borges de pequeña cuando visitaba a Levinson y escribían juntos, te nombró dos personajes que aparecen, Zunino y Zungri. Hay una historia atrás de eso. No sé si te recordás. No sé, no estoy tan segura ahora. Lo dije con mucha firmeza, pero no estoy tan segura ahora. Pero es posible que sí. En la casa eran amigos mi madre y Borges cuando yo era chica, muy chica. Y en esa casa iban a ver unos especies de plomeros que tenían un contrato mensual que iban a limpiar las cloacas y esas cosas en aquellos tiempos, ¿no? Tengo 1000 años, y el Aleph también. Y entonces esta empresa era de Zunino y Zungri y se llamaba La Flor de la Primavera. Pero no es tan segura que sea eso, pero es muy posible. Sí, es hermoso, pero después empecé a dudar. Pero creo que sí, me sonaba tanto ese apellido que yo creí que estaba en el cuento que escribieron en colaboración mi madre y Borges, la hermana de Eloísa. Pero cuando lo fui a releer no está el nombre Zunino y Zungri. Entonces por ahí es un error mío. Pero qué lindo error, ¿no? Que está bueno. Sí. Además es un cuento, sí. La Flor de la Primavera. Le preguntamos a Zungri. A Zungri, sí. Además era divino Zunino y Zungri, sí. Después me acordaba que había un tal Pantano en medio de todo esto, ¿no? Un señor de apellido Pantano en La Flor de la Primavera. Así que ahí se me confunde un poco todo. La primavera del pantano. Que florece, ¿no? Como el loto. Hay una idea del loto que sale del barro, etcétera, etcétera. Pero ya no podemos tantas digresiones. Hay mucho por decir, obviamente. No hay 2 sin 3, sino hay 3 sin 4. Así que con Germán y Laura ya estuvimos planeando otro encuentro. Así que a lo mejor el año que viene nos volvemos a ver porque 80 años no es nada. Así que muchas gracias a todos ustedes.